¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El día de hoy vamos a conocer una realidad muy diferente de lo que es el resto de lo que comúnmente sabemos de Nicaragua. En esta ocasión tenemos la visita de Monseñor Tijerino de la diócesis de Bluefields, que está en la costa atlántica de este país centroamericano y con una realidad muy diferente al resto del país. Su Excelencia, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Pues de verdad que le agradecemos mucho que nos dedique este tiempo para conocer un poco de la realidad bastante desconocida, diría yo, de esta diócesis de Bluefield en Nicaragua. Pero vamos por el principio. Monseñor, usted no es de esta región, al contrario, es de la costa oeste de Nicaragua, de la costa del Pacífico. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco brevemente su vocación, cómo es que llega del otro lado de Nicaragua, que tiene tantas particularidades esta región. Bueno, cuando fui nombrado obispo de la ciudad de Bluefields, para mí fue algo extraño por lo mismo que usted está diciendo. Aunque sea un país tan pequeño, es una realidad muy diversa. Chinandega, de donde soy originario, está a 45 kilómetros de la ciudad de León, que es la sede episcopal más antigua de Nicaragua. Incluso cuando ya Bluefields dejó de ser de Inglaterra, el obispo de León enviaba sacerdotes a Bluefields. Entonces, la Iglesia Católica crece en una realidad muy diversa en el Pacífico, principalmente por las comunidades religiosas españolas, y en el Atlántico tiene un proceso un poco más lento, porque ya habían llegado, sobre todo la Iglesia morava, mucho antes que la Iglesia Católica. Y usted descubre su vocación estando en su lugar de origen. Fue un proceso. Primero creí que iba a ser franciscano. Después, cuando salí de Nicaragua, estuve 2 años con los misioneros de la Preciosa Sangre allá en Estados Unidos. Y luego decidí regresar a Nicaragua, donde terminé mis estudios de teología en el seminario de Fátima. Una de las particularidades de las que estábamos mencionando de Bluefields es que, como fue un protectorado inglés, tiene mucha influencia del idioma inglés. Usted es completamente bilingüe, pero también trae usted su propia historia de cómo es que aprende inglés y cómo, pues en la providencia de Dios, termina siendo esto una ventaja para que pueda ser ahora obispo de esta región. Sí, porque tenemos una parroquia que, más que tener un territorio, tiene un grupo de diversas etnias, los creoles, los misquitos, los garífonas, que se reúnen todos los domingos en la parroquia San Martín de Porres de la misma ciudad de Bluefields, y también que comprende todo el área de la Laguna de Perlas, donde viven la mayoría de creoles y misquitos. Entonces, las misas, cuando las celebramos ahí, tratamos de que sean multilingües también, como es la misma realidad de la ciudad de Bluefields. Lo mismo ocurre en Corn Island, que pertenece a la misma parroquia. Cuando hablamos de creoles, Monseñor, debemos entender de la población que tiene ascendencia africana. Exactamente. ¿Cómo es que llegan ellos a esta región? Al parecer, los primeros que llegaron fue a través de un naufragio de personas que llevaban a Jamaica, pero después hubo esclavos que iban para ser vendidos. Sí. Y luego siempre ha habido una comunicación entre los jamaiquinos y los creoles nicaragüenses. Históricamente ha habido esa relación. Y es un inglés propio del lugar. Sí, debe tener sus propios modismos y expresiones. Sí. Me comentaba antes de la entrevista que usted estuvo en los Estados Unidos en los 80s, sí. Precisamente porque pues usted tuvo que salir del país debido a la situación de violencia que se vivía con la revolución nicaragüense. Sí, primero salí a Honduras, donde estuve 8 meses, y luego a Estados Unidos, a Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, y con esta comunidad estuve en Kansas City. ¿Cuál fue su experiencia como un migrante en Estados Unidos?
y tratando de descubrir su propia vocación sacerdotal. Como cualquier migrante, era buscando el trabajo, tratando de sobrevivir. Pero encontré una comunidad católica muy activa en la ciudad de Los Ángeles, que eso me ayudó mucho y me motivó a acercarme otra vez a aquello que ya había sentido con anterioridad, pero que por las circunstancias parecía que había perdido. Como que el Señor me vuelve a llamar en medio de aquella situación, y había encontrado estos sacerdotes que me brindaron la oportunidad de estar con ellos 2 años. ¿Y quién le iba a decir que iba a terminar siendo obispo de Bluefields? Monseñor, para entender un poco o imaginarnos cómo es esta región, ¿nos puede describir? Porque, entre otras cosas, el puerto de Bluefields, que siempre ha sido muy importante por su ubicación hacia el Caribe, durante la Revolución fue completamente destruido. Después creo que un huracán también. El huracán Juana destruyó completamente la ciudad. ¿Cuál es la condición ahora de todo el puerto? La ciudad está completamente reconstruida, solo que ha crecido exponencialmente, sobre todo ahora con la carretera, y ha ido creciendo de una forma no tan ordenada como uno se pudiera imaginar. Y otra característica es que como antes los vehículos llegaban solo del Rama hacia Bluefields en barco, entonces la mayoría de los vehículos eran pequeños. Ahora con la carretera a veces entran camioncitos y se hace muy difícil manejar dentro de la ciudad. Pero es una ciudad que está creciendo, como le digo, y se nota también una cierta migración del Pacífico hacia el Atlántico. ¿Por qué se está dando esta migración? Sobre todo en el campo. Recordemos que la diócesis de Bluefields es toda la zona sur del Atlántico, de Nicaragua, y entonces hay muchas personas que están migrando, tal vez comprando tierras en esta zona, que se ha convertido ya en una zona ganadera. Sí. Y todo esto, Monseñor, ¿cómo afecta su labor pastoral? Me imagino que teniendo esta afluencia de migrantes, pues usted tiene más feligreses, gente que atender más. ¿Qué retos significan para usted? Uno de los principales retos es la catequesis fundamental, diríamos, empezar desde cero. Me recuerdo a Monseñor Bosco, que en paz descanse, que siempre nos insistía, si hay que enseñar a la gente a persignarse, pues empecemos por ahí, ¿verdad? Y siempre lo recuerdo porque cuando miro la realidad de personas que tal vez pueden celebrar la Eucaristía una vez cada 6 meses, una vez al año, y entonces reciben cierta preparación, pero tampoco puede ser tan frecuente por las distancias. A veces uno no se percata de eso, sobre todo yo que vengo del Pacífico, que todo está tan cerca, pero las personas que, por ejemplo, en enero tenemos el IPAC, que es un instituto de catequesis para los agentes de pastoral, que dura 3 semanas, pero hay personas que pueden dilatar 4 días para llegar hasta Bluefields por las vías de acceso limitadas. Exactamente. Entonces, son realidades. A mí también me ha tocado a veces andar 6 horas en canoa para poder llegar a cierta comunidad, pero más me impresiona ver a aquella gente en aquellos caballos completamente llenos de lodo hasta el vientre. Es impresionante. Y eso que en tiempo de verano, como me dicen ellos. Porque yo siempre digo, ¿cuándo es verano aquí? Si aquí todo el año llueve. A diferencia del Pacífico, que el verano es bien marcado. Las estaciones están Sí. El verano le decimos en Nicaragua cuando no llueve y el invierno cuando llueve. Monseñor, usted estaba ya mencionando cuando tenía que celebrar la liturgia en inglés, los diversos grupos étnicos. ¿Esto qué significa para su labor pastoral, Su Excelencia, la diversidad étnica que tiene usted en la región? Es un reto completamente nuevo para mí. He tratado de ser lo más cercano. Procuro, por lo menos una vez al mes, celebrarles una misa en la parroquia de San Martín, en donde tratamos de incluir algunas partes en misquito y en garífuna, además de la misa en inglés, para que todos se sientan. ¿Son idiomas o dialectos muy locales? Sí. Los misquitos y los garífunas son muy locales, sí.
Con respecto al misquito me han dicho que se lee como se escribe, como que se fuera español. Entonces ya por lo menos es ventaja. Sí, yo procuro hacer eso. Pero el garífuna no, el garífuna tiene una pronunciación muy distinta. Ahí sí que le digo a las personas, ustedes lean el Padre Nuestro. Que me comentaba usted eso, que durante la liturgia usted incorpora todas estas manifestaciones culturales diferentes. Procuramos incorporar esas 3 manifestaciones para que todos se sientan incluidos, sobre todo en esa parroquia de San Martín y en las comunidades de Laguna de Perlas. Me imagino que depende usted muchísimo de la labor de sus laicos formados. Claro que sí, de los laicos sí, porque se procura que toda la gente que trabaja en el campo sean formados por lo menos esos 3 años. Son 3 semanas al año por 3 años. Sí, que se le da esa formación de cosas básicas de la iglesia. Los mismos sacerdotes de la diócesis se encargan de dar los temas. Pero después estos mismos seglares trabajan en la labor de evangelización. Sí, trabajan en sus comunidades, ya sea como delegados de la palabra, como catequistas de niños o de matrimonio, llevando la comunión en los lugares donde lo pueden hacer. ¿Y podemos decir que en su región todavía hay una labor de primera evangelización? Yo creo que sí, y esa es una de mis mayores preocupaciones porque las distancias son tan grandes que las personas prácticamente están aisladas. Se va a visitar, las experiencias que me han contado los sacerdotes, una comunidad, llegan los de alrededor y luego salen a otra comunidad, que crea una dificultad para las ciudades que están creciendo. Porque las ciudades, no, por ejemplo, estoy pensando en Guapí, no puede tener misa diario, porque el sacerdote no puede ir y regresar, sino que tiene que aprovechar el viaje y cubrir varias comunidades durante la semana. Obviamente la mejor solución para su labor de evangelización sería tener muchos sacerdotes, muchos pastores. Sí. ¿Cuál es la realidad de las vocaciones en su región? Pues hemos estado promoviendo retiros de jóvenes en general, sin mencionar vocación en sí, y también programas de discernimiento vocacional en el que incluimos a las comunidades religiosas porque han tenido una gran importancia dentro de la diócesis. A falta de sacerdotes han sido las religiosas las que han llevado la catequesis y han mantenido la fe en muchas de las comunidades y los que han motivado a los laicos a continuar adelante a pesar de las dificultades. Entonces tratamos de hacer las cosas en conjunto para que haya una continuidad con el trabajo que mis predecesores ya habían iniciado. Pero sí estamos tratando, ahorita en el seminario menor tenemos 6 jóvenes que cuando decimos seminario menor incluimos los 2 últimos años de secundaria, porque la mayoría de estos jóvenes vienen de escuelas del campo, que tal vez solo reciben los sábados o por encuentro, entonces el nivel académico es muy bajo. ¿A qué le llama encuentro? Encuentro que una vez al mes se reúne con el profesor. O una vez a la semana se reúnen con el profesor. Sí. Entonces necesita usted fortalecer la formación académica primero. Y en eso nos han ayudado muchísimo las hermanas capuchinas de allá de Bluefields, porque ellas tienen un colegio, y entonces en su colegio ellos reciben cuarto y los 2 últimos años de secundaria, antes de llegar al propedéutico. Ahora que menciona religiosas, a mí siempre me gusta preguntarle a los obispos sobre la labor de estas extraordinarias mujeres que de verdad sin ellas muchas veces las diócesis no funcionarían. ¿Cuál es el caso de Bluefields? Ellas han jugado un papel importantísimo en toda la diócesis, en lugares. Es tan hermoso ver siempre las primeras experiencias que tuve con las religiosas. Es que una de ellas llegaba del campo con sus botas de hule, todas enlodadas, porque llegaba a la misa que iba a celebrar, y esa imagen siempre lo tengo en la mente, esta religiosa que con sus botas puestas, no le importa a dónde va, con tal de llevar esa buena nueva. Incluso una religiosa en particular que ya tiene más de 70 años,
que a mí me causa mucha impresión porque siempre que llego es de lo más activo y está siempre con la gente animándola. Sí. Son realidades que a mí en lo particular me han impactado mucho. Y lógicamente depende mucho de ellas su labor de catequesis. ¿Qué otro tipo de servicios, Monseñor, tiene la Iglesia? Por ejemplo, ¿están involucrados también en servicios de salud, además de la educación? De servicios de salud sí, pero no se prepara, por ejemplo, a las parteras. Eso por muchos años se ha hecho. Hay un equipo con una doctora que va a las comunidades y prepara a las parteras, que le da ciertos tips médicos para que la gente no tenga necesidad de ir hasta la ciudad, tomando en cuenta las condiciones, y que se pueda resolver hasta incluso pequeñas suturas en el lugar donde vive la gente. Y así se evita que tenga que ir hasta la ciudad a hacer algo que lo pueden arreglar ahí. Y las parteras, por supuesto, que juegan un papel importantísimo en el campo, porque generalmente son ellas las que realizan la labor de parto. Se dice en algunas estadísticas, Monseñor, que Nicaragua está dentro de los países más pobres de Latinoamérica. ¿Cómo traducimos esto en la realidad de las personas? Cuando hablamos de esto, de pobreza extrema, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque aquí siempre tenemos la oportunidad de hablar con obispos, de sus hermanos obispos de todo el mundo, y sé que no es lo mismo, digamos, la pobreza en Burkina Faso que la pobreza en Papua Nueva Guinea o en Nicaragua. ¿Dónde necesita usted apoyo para lograr qué? Si tuviera los recursos, a mí me gustaría enfatizar en la catequesis y en la catequesis básica para que pueda llegar hasta los últimos rincones. Se trata, por ejemplo, en el IPAC de preparar pequeños folletos, pero de ahí recibimos ayuda de parte de Adveniat. Se prepara pequeños folletos para darle a los agentes de pastoral. Pero sería bueno como poder sacar más de esos folletos para que ellos los puedan reproducir en sus comunidades y más personas puedan tener acceso a esa instrucción católica básica que tratamos de dar y que se ha tratado de dar por años. Eso no es reciente, eso ya tiene muchos años de que lo han venido haciendo. Incluso cuando era un solo vicariato llegaban desde el norte hasta Bluefields. Monseñor, es muy conocido la gran devoción que tiene el pueblo católico de Nicaragua a la Purísima. ¿Se da la misma situación en esa región de Bluefields? No como en el Pacífico, pero sí por el mismo movimiento migratorio de mestizos hacia el Pacífico lo han ido introduciendo. Por ejemplo, el año pasado noté que en la parroquia de San Mateo, que es una de las parroquias de la ciudad de Bluefields, se reunieron como 100 personas para hacer la gritería el 7 de diciembre. Pero no se mira en las calles como en León o en otras ciudades, ¿no? ¿Cómo lo vivía usted esta tradición, Monseñor, en su infancia? Bueno, en la infancia lo que hacíamos un novenario. Las casas se dividían, el primer día en una casa, el segundo en otra, el tercer día en otra. Y el último día, que era el más esperado, todas las familias compraban golosinas para darnos a los niños que habíamos participado del novenario. En el novenario. Y luego, por supuesto, el propio 7 de diciembre, que la gente sale a la calle a gritar literalmente quién causa tanta alegría, y la persona adentro responde la Concepción de María. Eso lo continué haciendo como sacerdote en Villanueva, no, porque nunca estuve en Villanueva para esa fecha. Ya me habían mandado al Sauce, pero sí lo hice en el Sauce, en Chichigalpa. Personalmente salía con un grupo de personas a la calle a acompañarnos. Porque sí creo que esas devociones se tienen que acompañar. Entonces, en eso sí, cada vez que era párroco de alguna parroquia, acompañaba a la gente por lo menos un momento. Y algo que sucede mucho, Monseñor, imagino que deberá ser el caso aquí, es que estas devociones populares, por llamarlas así, esta devoción popular, pueden ser un buen comienzo para una formación más profunda de la fe. Sí,
Eso estoy completamente seguro, pero siempre insisto, tal vez con la vigilancia para que no vayan a salirse de contexto de lo que la Iglesia enseña, porque ha ocurrido con otras devociones en el Pacífico que en lugar de atraer a Dios, más bien distraen, ¿verdad? Entonces sí. ¿Por qué, Monseñor? Porque se da un cierto sincretismo de creencias mezcladas. Exactamente, sí, sí. Por decir algo, de San Jerónimo, el doctor que cura sin medicina. San Jerónimo, el doctor que cura sin medicina, pero él no es doctor en medicina. Pero la gente lo relaciona doctor con medicina. Claro, con médico. Sí, y también ciertas procesiones como que se han salido de contexto, que ya no tienen esa religiosidad que originalmente tenían. Entonces, en eso sí le he insistido a mi clero que tengamos cuidado cuando introduzcamos una procesión de estar presente. Y si no vamos a estar presente, mejor no introducirla. Y todo esto, ¿cuántos sacerdotes cuenta usted para todo este trabajo? Incluyendo los religiosos, que tengo un capuchino y dos de la comunidad de los Corazones de Jesús y María, son 17. Sí. 17, por eso, y por el tamaño de la diócesis, entonces no pueden abarcar. Por ejemplo, hace poco murió un sacerdote capuchino en un accidente y el superior me dijo que no podía enviar a otro. Entonces lo que va a hacer es, para cuando van a misionar, van a enviar uno de Managua que solo vaya a eso y luego se regresa a Managua. ¿Cuál es la relación de la conferencia episcopal? ¿Se siente usted acompañado de sus hermanos obispos en esta labor? Me imagino que cada uno tendrá retos diferentes, pero se siente esa fraternidad. Sí, de hecho, cada vez que tengo alguna pregunta, como soy nuevo, llamo a uno, llamo al otro, ayúdenme con esta situación. Y nos reunimos virtualmente cada 2 meses y presencialmente cada 2 meses. Sí. Entonces, en esa oportunidad también tenemos para dialogar o hacer preguntas específicas. En las reuniones presenciales yo las ocupo para eso. Si tengo alguna pregunta acerca de algún tema, yo se los hago a uno de ellos para que me ayuden a dilucidar. Todo esto es nuevo para mí. A ver, cuénteme un poco cómo fue que recibió usted la noticia de su ordenación episcopal. No lo va a creer porque el nuevo obispo de Huigalpa es Marcial. Yo estaba en un supermercado en Managua cuando de repente miro una llamada de un número desconocido y me dice, soy Monseñor Marcel. Monseñor Marcel es el secretario de la Nunciatura. Yo le escuché, soy Monseñor Marcial. Ah, ¿cómo está, Monseñor? Le digo, ¿qué tal? ¿Qué milagro? ¿Qué es lo que desea? No, mire, soy Monseñor Marcel de la Nunciatura. Puede venir hoy a Managua a las 4 de la tarde. Bueno, como en ese tiempo, esos días... ¿Qué habré hecho? ¿Qué me van a decir? Como habían estado mandando, como yo era rector del seminario, entonces nos mandaban cartas que candidatos creíamos idóneos para diferentes diócesis, porque estaban en ese proceso. Entonces, de seguro vienen otras 3 cartas, dije yo, para otros 3 candidatos. Y cuando llego allá me dice, no, que el Papa lo ha nombrado obispo de Bluefields. Entonces me quedé, entonces, bueno, pero tenemos que esperar al Monseñor Pablo, porque él andaba fuera del país, para hacer el aviso oficial. Sí. Y fue una sorpresa en general para todos sus hermanos. Ah, sí. Ya se nos termina el tiempo, Monseñor, pero ¿qué le gustaría a usted que la Iglesia Universal, especialmente nuestros hermanos y hermanas que nos ven en toda Latinoamérica, qué le gustaría que supieran de la Iglesia Católica en Bluefields, de sus retos, de sus necesidades y también de lo mejor que tiene su diócesis? ¿Qué es lo que nos quisiera dejar como mensaje para cerrar esta conversación? Una de las mejores cosas que tenemos como diócesis es el hecho de que podamos trabajar con los hermanos anglicanos, con los moravos, con los bautistas. Tenemos diferentes momentos en el año, como en Pentecostés, el Domingo de Ramos, en el Adviento, que nos reunimos
para alabar al Señor porque todos tenemos esas mismas celebraciones. Eso es único en Nicaragua. Yo creo que no hay ningún otro lado en que se pueda hacer eso. Y es una realidad que no solo me impacta, sino que me motiva ya para llevar. Yo sé que es imposible en otras áreas de Nicaragua, pero por lo menos en Bluefields creo que que es un reto que tenemos que mantener y que tenemos que promover. Y la realidad de un pueblo de Dios que ha caminado, que ha podido perseverar a pesar de las dificultades, de las distancias, pero que tienen un corazón dispuesto a servir al Señor. Y qué hermoso, nunca se me olvida a un sacerdote que en paz descanse, que murió con honor de santidad, que siempre decía, no, es que ustedes, a los agentes de pastoral, ustedes se van a ir al cielo primero que yo, decía, porque ustedes hacen esto por puro amor a Dios, mientras que a mí de repente me dan mis centavitos. Y es cierto, toda esta gente que trabaja, sí, lleva el Evangelio a esos lugares de donde son, lo hacen porque aman a Dios y aman a la iglesia. Eso es un regalo que Dios nos ha dado en Nicaragua. Pues sí, que es de verdad una bendición. Sí, sí, todas las personas que colaboran. Sí. Su Excelencia, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para conocer un poco más de esta realidad tan diferente de Bluefields en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga a todos. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en Nicaragua, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.